En las calles tranquilas de San Diego, la panadería La Dulce Esperanza se había ganado un lugar en el corazón de la comunidad. Cada mañana, los olores a pan recién horneado, café recién hecho y pasteles de crema fresca impregnaban el aire, atrayendo a vecinos, turistas y trabajadores locales. Los clientes entraban y salían, muchos de ellos habituales, para llevarse sus baguetes crujientes o sus bollos de mantequilla, pero pocos conocían los secretos que ardían bajo la superficie de la familia Hernández, los propietarios de la panadería. La familia Hernández había emigrado de México hace más de 2 décadas, buscando una vida mejor en Estados Unidos. Encabezada por Antonio, un hombre trabajador y de gran carácter, y su esposa Elena, una mujer amable pero reservada, lograron levantar la panadería desde sus cimientos. Al principio, fue difícil. Tuvieron que enfrentarse a las dificultades de no dominar el idioma, la competencia y las largas horas, pero con el tiempo, La Dulce Esperanza se convirtió en un pilar en el barrio latino de San Diego. Antonio y Elena tenían 3 hijos, Julieta, la mayor, siempre obediente y dedicada al negocio familiar, Santiago, el hijo del medio, un soñador con deseos de viajar y alejarse de la rutina, y Lucía, la menor, quien desde pequeña mostraba un espíritu rebelde y apasionado. Los 3 hijos crecieron en la panadería, aprendiendo los secretos de la masa y las recetas transmitidas de generación en generación. Sin embargo, las tensiones en la familia comenzaron a crecer a medida que sus ambiciones individuales chocaban con las expectativas de sus padres. Julieta había sacrificado mucho por la familia. Desde su adolescencia, había sido la mano derecha de su padre en la panadería, relegando sus propios sueños de estudiar diseño a un segundo plano. Su vida estaba marcada por la rutina, desde las madrugadas encendiendo los hornos hasta las tardes cerrando las cuentas. A pesar de todo, se había resignado a vivir para la panadería, convencida de que su responsabilidad era mantener el legado familiar intacto. No obstante, en su interior crecía una frustración que no compartía con nadie. Santiago, por otro lado, vivía con la angustia de sentirse atrapado. Nunca había querido la vida de la panadería, pero cada intento de expresar sus deseos de estudiar y viajar fue reprimido por su padre, quien veía en él al futuro sucesor del negocio. Antonio era un hombre de tradiciones y no comprendía los anhelos de su hijo. ¿Viajar? ¿Estudiar qué?, preguntaba en sus momentos más tensos. Para Antonio, el pan era la esencia de la vida y la panadería era la clave para el futuro de su familia. Pero para Santiago, la panadería representaba una cárcel. La rebelde Lucía, apenas en su adolescencia, ya había empezado a mostrar su desacuerdo con las expectativas de su familia. Aunque su madre intentaba suavizar las tensiones, la relación de Lucía con su padre era cada vez más difícil. Para Antonio, Lucía era la niña a la que debía proteger, la hija menor que debía seguir el camino marcado. Pero Lucía no tenía intención de ser sumisa. Su corazón estaba lleno de inquietud, deseando experimentar el mundo más allá de la panadería. La vida de los Hernández transcurría entre los altibajos cotidianos de una familia inmigrante, con sus luchas económicas y sus sueños rotos. Hasta que una tormenta de secretos y traiciones amenazó con destruir todo lo que habían construido. Antonio, quien siempre había sido visto como un pilar de rectitud y trabajo duro, escondía un secreto que comenzó a filtrarse lentamente en la familia, una relación amorosa clandestina. Todo comenzó cuando una misteriosa mujer comenzó a frecuentar la panadería. Se presentaba cada mañana, justo antes de que Antonio abriera las puertas, pidiendo siempre lo mismo, un café negro y un bollo de azúcar. Al principio, Elena no pensó mucho en esas visitas, pero cuando los rumores empezaron a circular por el barrio, su intuición le dijo que algo andaba mal. La mujer, llamada Verónica, no era una clienta cualquiera.
Su presencia se volvía cada vez más inquietante, y pronto se hizo evidente que entre Antonio y ella había algo más que la simple relación entre vendedor y cliente. Elena, atrapada entre la duda y el dolor, comenzó a sospechar que su esposo estaba traicionando la confianza de años de matrimonio. Cada vez que Antonio salía tarde de la panadería o inventaba excusas sobre su paradero, el corazón de Elena se llenaba de desesperación. Pero en lugar de confrontarlo, decidió esperar. La lealtad que había compartido con Antonio durante décadas le impedía enfrentarse a la verdad. Mientras tanto, en casa, las tensiones entre los hijos también aumentaban. Julieta, siempre la hija obediente, comenzó a notar cambios en su madre, pero su propia carga emocional la mantenía distraída. Santiago, en su frustración, estaba cada vez más distanciado de la familia, pasando más tiempo fuera de la panadería. Encontrando consuelo en la compañía de un grupo de amigos que compartían su deseo de escapar de las responsabilidades familiares. Lucía, por su parte, observaba en silencio, absorbiendo las emociones intensas que envolvían a su familia sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo. La situación alcanzó un punto de quiebre cuando Verónica apareció una tarde en la panadería, en un momento en el que Elena también estaba allí. El choque de miradas entre las dos mujeres fue suficiente para que las sospechas de Elena se confirmaran. La traición de Antonio ya no era una sombra en su mente, era una realidad tangible. El silencio que había mantenido durante tanto tiempo explotó en una confrontación directa esa misma noche, cuando le pidió a Antonio que le explicara lo que estaba pasando. Antonio, atrapado, intentó negar la relación al principio, pero finalmente admitió que había estado viendo a Verónica en secreto durante más de un año. Para él, se había convertido en un escape de las presiones familiares y las expectativas que había cargado durante tanto tiempo. Sin embargo, lo que nunca imaginó fue el dolor profundo que esta confesión le causaría a Elena, quien había dedicado su vida a la familia, a la panadería y a su esposo. El corazón de Elena se rompió en 1000 pedazos, pero su reacción no fue la que Antonio esperaba. En lugar de gritar, de culparlo o de intentar arreglar las cosas, Elena simplemente se quedó en silencio. El dolor se convirtió en una distancia insalvable entre ellos. Aunque seguían viviendo bajo el mismo techo, la ruptura emocional fue absoluta. Elena ya no veía a Antonio como el hombre con el que había construido una vida, lo veía como un extraño, alguien que había traicionado no solo su confianza, sino también el hogar que ambos habían creado. Las consecuencias de la infidelidad de Antonio pronto comenzaron a repercutir en los hijos. Julieta, que siempre había admirado a su padre por su ética de trabajo y su integridad, se sintió completamente desorientada al descubrir la verdad. Su sentido del deber hacia la familia comenzó a tambalearse. Santiago, que ya había estado luchando con su deseo de escapar, vio en la traición de su padre una justificación para finalmente dejar todo atrás. Y Lucía, que siempre había sentido una conexión distante con su padre, ahora lo veía como el hombre que había destrozado a su madre. La tensión en la familia Hernández crecía como un incendio incontrolable, consumiendo todo a su paso. Los días en la panadería, que antes transcurrían en un equilibrio rutinario, ahora estaban cargados de miradas silenciosas, palabras no dichas y una atmósfera sofocante. Elena, quien solía ser la columna vertebral emocional de la familia, se convirtió en una sombra de lo que era. Su dedicación a la panadería seguía intacta, pero su corazón estaba roto, y ya no compartía con Antonio la calidez y la complicidad que habían construido durante tantos años. El vacío entre ellos se hizo tan palpable que incluso los clientes más cercanos comenzaron a notar que algo andaba mal en el ambiente de la dulce esperanza. Para Julieta, el descubrimiento de la infidelidad de su padre la había llevado a replantearse toda su vida. Siempre había visto en él un modelo de trabajo duro y responsabilidad, alguien cuya visión del mundo era inquebrantable. Ahora, ese pilar se había derrumbado,
y con él, el sentido de lealtad que Julieta había mantenido hacia la familia. Por primera vez en su vida, comenzó a considerar la posibilidad de dejar atrás la panadería y perseguir los sueños que había abandonado hacía años. Sin embargo, el sentido del deber seguía tirando de ella, atrapándola en una encrucijada emocional que no sabía cómo resolver. Santiago, por otro lado, encontró en la crisis familiar una excusa perfecta para alejarse aún más de la panadería y de las responsabilidades que nunca quiso asumir. Durante años, había luchado por encontrar su propia identidad fuera del negocio familiar, y ahora, con la revelación de la traición de su padre, sentía que no debía nada a nadie. Pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, buscando aventuras y distracciones que lo alejaran del ambiente opresivo que se respiraba en su hogar. Pero, en el fondo, Santiago también sentía un vacío que ninguna cantidad de escapismo podía llenar. Lucía, la más joven, observaba con una mezcla de confusión y rabia. Aunque había tenido una relación tensa con su padre desde su adolescencia, la traición de Antonio a su madre la afectó profundamente. Ver el dolor de Elena, una mujer que siempre había sido fuerte y resiliente, transformada en alguien tan vulnerable, despertó en Lucía una furia que no podía contener. Sin saber cómo lidiar con sus emociones, comenzó a rebelarse aún más. Empezó a faltar a la escuela, a salir por las noches con amistades poco recomendables y a poner en riesgo su futuro. Elena, por su parte, decidió enfrentarse al dolor a su manera. Aunque el silencio que había mantenido con Antonio seguía en pie, comenzó a buscar refugio en su fe. Asistía a misa cada mañana y allí, en la iglesia, encontró consuelo en la figura de Padre Miguel, un sacerdote joven que había llegado recientemente al barrio. Padre Miguel era comprensivo y atento, y poco a poco, Elena comenzó a confiarle sus preocupaciones. No le habló abiertamente sobre la infidelidad de Antonio, pero las palabras no eran necesarias, el dolor en los ojos de Elena lo decía todo. Padre Miguel le ofrecía palabras de consuelo, pero también un consejo que resonaba en el corazón de Elena, la importancia del perdón. Mientras Elena buscaba una forma de sanar su corazón roto, Antonio vivía con el peso de la culpa. Aunque había roto su relación con Verónica tras la confrontación con Elena, la herida que había causado a su familia parecía irreparable. Cada día que pasaba, el silencio de Elena se convertía en una condena más pesada. Antonio había sido un hombre fuerte, acostumbrado a controlar todas las facetas de su vida, pero por primera vez sentía que había perdido el control de lo más importante, su familia. Intentaba concentrarse en la panadería, pero su mente siempre volvía a los errores que había cometido y a la pregunta que lo atormentaba, ¿cómo recuperar lo que había destruido? La panadería, que alguna vez fue el centro de la vida de los Hernández, ahora era un recordatorio constante del deterioro de las relaciones familiares. Los clientes seguían acudiendo, pero la calidez que antes definía el lugar se había desvanecido. Los empleados murmuraban entre ellos, conscientes de que algo grave estaba ocurriendo en el seno de la familia, pero sin atreverse a preguntar. El ambiente pesado afectaba el negocio, y poco a poco, las ventas comenzaron a disminuir. En medio de este caos emocional, un nuevo evento sacudió a la familia, una oferta de compra. Un importante empresario local, con intereses en expandir su cadena de cafeterías y panaderías de lujo, se acercó a Antonio con una propuesta millonaria para adquirir la Dulce Esperanza. Para Antonio, la oferta fue un golpe inesperado. La panadería había sido el sueño de su vida, el fruto de décadas de trabajo duro. Venderla significaría renunciar a todo por lo que había luchado, pero también representaba una salida de la crisis que estaba devastando a su familia. Con la venta, Antonio podría asegurar el futuro económico de sus hijos, liberándolos de las cargas que la panadería había impuesto sobre ellos. Sin embargo, la decisión no era tan sencilla. Julieta, aunque había empezado a cuestionar su papel en la panadería,
no estaba preparada para dejarla ir. Para ella, la panadería representaba no solo el sacrificio de sus padres, sino también el suyo propio. Santiago, por su parte, veía en la venta una oportunidad de oro para finalmente liberarse de las expectativas familiares y seguir sus propios sueños. Lucía, a pesar de su rebeldía, también sentía una conexión profunda con la panadería, pero su rabia hacia su padre nublaba cualquier juicio que pudiera tener. Antonio convocó a una reunión familiar, consciente de que esta decisión debía tomarse en conjunto. En esa reunión, las tensiones reprimidas durante meses salieron a la superficie. Julieta, entre lágrimas, le recriminó a su padre haber sacrificado sus propios sueños por un negocio que ahora él quería vender. Santiago, con frustración, le dijo que la panadería nunca había sido su sueño y que no quería seguir atado a un legado que lo asfixiaba. Lucía, en su confusión y enojo, simplemente acusó a su padre de destruir a la familia. Elena, que había permanecido en silencio durante toda la reunión, finalmente habló. Con una voz suave pero firme, les recordó a todos que la panadería no era solo un negocio. Era el lugar donde habían crecido, donde habían construido recuerdos, donde habían aprendido las lecciones más importantes de sus vidas. Pero también les dijo que, a veces, para sanar y seguir adelante, era necesario dejar ir. Elena, con su habitual serenidad, les pidió a todos que consideraran lo que realmente significaba la panadería para ellos. No solo era una fuente de ingresos, sino el lugar donde habían compartido alegrías y tristezas, donde habían aprendido el valor del trabajo en equipo y, sobre todo, el lugar que los mantenía unidos como familia. Sin embargo, también reconoció que el negocio, lejos de ser un símbolo de unidad, se había convertido en una carga que los estaba separando. Su voz temblaba al hablar, pero sus palabras eran claras. En su corazón, Elena sabía que aferrarse a la panadería ya no tenía sentido si la familia se desmoronaba en el proceso. Julieta escuchó a su madre con atención. Aunque su frustración no desapareció, las palabras de Elena calaron hondo en su espíritu. Había pasado tanto tiempo enfocada en lo que había sacrificado que nunca había pensado en lo que podía ganar al dejar ir esa parte de su vida. ¿Acaso su vida había estado detenida todos esos años por miedo a enfrentar su propio futuro? Santiago, por su parte, sentía una mezcla de alivio y culpa. Siempre había querido dejar la panadería, pero no bajo estas circunstancias. Sabía que su deseo de libertad no debía ser el motivo por el que la familia se separara, pero al mismo tiempo, no quería seguir viviendo atrapado en una vida que no le pertenecía. Lucía, la más joven, luchaba por contener sus emociones. En su juventud e impetuosidad, había asumido que la única forma de liberarse de su familia era a través de la confrontación y la rebeldía. Sin embargo, la calma y la sabiduría de su madre le mostraban una salida diferente, el diálogo y la comprensión. Ver a Elena, que siempre había sido la fuerza silenciosa de la familia, tomar la iniciativa de proponer una solución, le hizo cuestionar la ira que había estado albergando todo ese tiempo. El silencio que siguió a las palabras de Elena fue largo y tenso. Antonio, abatido y con el peso de la culpa sobre sus hombros, miraba a su esposa con ojos llenos de arrepentimiento. Sabía que la traición que había cometido era irreparable, y que nunca podría recuperar el amor y la confianza que alguna vez compartieron. Pero también sabía que, si había alguna esperanza de redención, era a través de la unidad familiar. Finalmente, fue Julieta quien rompió el silencio. Con lágrimas en los ojos, admitió que no sabía qué quería para su futuro, pero que estaba dispuesta a seguir adelante, ya fuera con o sin la panadería. Había pasado demasiados años viviendo bajo la sombra de las expectativas familiares, y era hora de que encontrara su propio camino. Santiago, con un tono más suave de lo que normalmente usaba, expresó su deseo de explorar el mundo, de viajar y descubrir quién era más allá de las paredes de la panadería.
Lucía, aunque aún en conflicto, asintió lentamente, entendiendo que aferrarse a la rabia no resolvería nada. Antonio, con la voz quebrada por la emoción, les dijo a sus hijos que siempre había querido lo mejor para ellos, aunque sus acciones no lo demostraran. Sabía que había cometido errores, pero en ese momento, todo lo que deseaba era que pudieran perdonarlo, no por su traición, sino por las presiones que les había impuesto a lo largo de los años. Al final, la panadería, su mayor orgullo, se había convertido en una carga que él mismo había obligado a cargar a sus hijos. Elena, sintiendo el peso de la situación, les propuso una solución: vender la panadería y, con el dinero, permitir que cada uno de sus hijos pudiera perseguir sus propios sueños. El negocio familiar ya no debía ser una obligación, sino una elección. La venta no significaría el fin del legado de la familia, sino el comienzo de nuevas oportunidades. Antonio, por primera vez en meses, estuvo de acuerdo con Elena. Sabía que aferrarse a la panadería solo prolongaría el dolor que todos estaban sintiendo. La decisión fue tomada. Venderían la dulce esperanza, no con tristeza, sino con la esperanza de que, al dejarla ir, podrían reconstruir sus vidas y su familia. Pero antes de que pudieran llevar a cabo la venta, el empresario que había hecho la oferta original regresó con una nueva propuesta. No solo quería comprar la panadería, sino que deseaba convertirla en una cadena de panaderías con el nombre La Dulce Esperanza, expandiendo el legado de los Hernández por toda la ciudad. Esta oferta despertó nuevas emociones en la familia. Debían aceptar y permitir que su negocio familiar se convirtiera en algo mucho más grande, aunque eso significara perder el control total sobre él. Julieta, siempre la más cercana al negocio, se sintió tentada por la idea de que la panadería continuara, aunque bajo una nueva dirección. Santiago, en cambio, vio en la oferta una oportunidad de dejar su huella, si decidía involucrarse en el crecimiento de la cadena. Lucía, aunque al principio indiferente, comenzó a considerar lo que podría significar llevar el nombre de su familia más allá de San Diego. Elena y Antonio, en medio de esta nueva encrucijada, comprendieron que la decisión ya no era solo suya. Su papel como padres había sido guiar a sus hijos, pero ahora, era el momento de que ellos tomaran las riendas de sus propias vidas. En lugar de tomar una decisión inmediata, decidieron consultar con un abogado de confianza, asegurándose de que cualquier acuerdo que hicieran fuera justo para todos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. La panadería seguía funcionando, aunque con la certeza de que pronto cambiaría de manos. Los clientes, al enterarse de los planes de venta, mostraron su apoyo y nostalgia, recordando los años de buen servicio y los productos que habían llegado a amar. El barrio, que siempre había visto a la Dulce Esperanza como un símbolo de comunidad, se preparaba para despedirse de uno de sus pilares. Finalmente, la familia Hernández decidió aceptar la oferta, con la condición de que ellos seguirían involucrados de alguna manera en la nueva cadena. Julieta, con su conocimiento profundo del negocio, fue contratada como asesora principal, supervisando el crecimiento de la Dulce Esperanza y asegurando que la calidad y el espíritu familiar se mantuvieran. Santiago, sorprendentemente, decidió invertir parte de su dinero en el proyecto, aunque mantuvo su decisión de viajar y explorar el mundo. Lucía, por su parte, encontró una nueva motivación en la idea de ver el legado de su familia expandirse. Y decidió estudiar administración de empresas para eventualmente tomar un rol más activo en el futuro de la cadena. La panadería fue vendida, pero la Dulce Esperanza continuó floreciendo bajo una nueva dirección. Para los Hernández, la venta marcó el fin de una era, pero también el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. La traición, el dolor y las tensiones que habían vivido no desaparecieron por completo, pero encontraron una manera de seguir adelante, juntos. Elena y Antonio,
aunque aún distantes en algunos aspectos, comenzaron a reconstruir su relación, conscientes de que el perdón no era inmediato, pero sí posible con el tiempo. Con el tiempo, la dulce esperanza se convirtió en una cadena reconocida en toda la ciudad, pero siempre mantuvo su esencia, la de una pequeña panadería familiar, nacida del esfuerzo y el sacrificio, pero también de la reconciliación y el amor. Los Hernández, aunque cambiados por las pruebas que enfrentaron, encontraron en el cambio una nueva esperanza, una nueva forma de ser una familia, más fuerte y unida que antes. Aunque la panadería ahora estaba en manos de nuevos propietarios, la familia Hernández no pudo evitar sentir un profundo apego por el negocio que había sido el centro de sus vidas. Para Julieta, ver cómo la dulce esperanza florecía bajo la nueva dirección le traía una mezcla de orgullo y nostalgia. Aunque ya no formaba parte de la rutina diaria del negocio, sabía que su esfuerzo había contribuido a que el nombre de su familia perdurara, y eso le daba una sensación de paz. Sin embargo, el proceso de adaptación no fue fácil. La transición de dueña a asesora no solo cambió su rol en el negocio, sino también en su familia. Por primera vez, Julieta comenzó a experimentar la libertad de tomar decisiones para sí misma. Durante esos primeros meses después de la venta, Julieta empezó a explorar las oportunidades que había dejado de lado. Volvió a sus viejas pasiones por el diseño y la moda, inscribiéndose en clases de diseño textil. A medida que recuperaba el tiempo perdido, se daba cuenta de cuánto había sacrificado por el negocio familiar y cuánto necesitaba dedicarse a algo que la hiciera realmente feliz. Las tardes ya no las pasaba cerrando las cuentas o preparando los ingredientes para el día siguiente, sino bocetando ideas y soñando con su propia línea de ropa, algo que siempre había sido su sueño. La transición no fue fácil, pues a menudo se sentía culpable por dedicar tiempo a sí misma, pero pronto comprendió que era necesario para su bienestar emocional. Santiago, por su parte, finalmente pudo cumplir su sueño de viajar. Con el dinero de la venta, emprendió una aventura por América Latina, recorriendo países como Argentina, Brasil y Perú. En sus viajes, conoció a personas de todo tipo, aprendió sobre diferentes culturas y encontró una libertad que nunca había experimentado en San Diego. Sin embargo, también descubrió que la distancia no le brindaba la paz interior que había estado buscando. Aunque disfrutaba de sus aventuras, una parte de él seguía conectada con su familia y con la panadería, un vínculo que no podía ignorar tan fácilmente. Durante su tiempo en Brasil, Santiago conoció a una mujer llamada Clara, una fotógrafa argentina con un espíritu libre y una pasión por la vida que lo cautivó. Clara, como él, había dejado atrás las expectativas familiares para seguir sus propios sueños, y esa conexión entre ellos los unió rápidamente. Con Clara, Santiago comenzó a experimentar el amor de una manera más genuina, libre de las presiones que siempre había sentido en su vida anterior. Clara lo ayudó a entender que escapar de las responsabilidades no era la única forma de encontrar la felicidad. Juntos, recorrieron varios países, y por primera vez, Santiago se permitió a sí mismo disfrutar de la vida sin sentirse culpable. Sin embargo, las noticias de la evolución de la dulce esperanza y de los cambios en su familia siempre llegaban a él. A través de las llamadas con Julieta y Lucía, y los correos electrónicos con sus padres, Santiago supo que la panadería, aunque ya no era de ellos, seguía prosperando. Eso lo hizo reflexionar sobre su papel en la familia. ¿Realmente podía dejar atrás todo lo que había conocido? ¿O había una parte de él que siempre estaría vinculada a las raíces de su familia? Estas preguntas lo atormentaban mientras viajaba, y aunque se negaba a admitirlo, sabía que eventualmente tendría que regresar a San Diego para enfrentar esas emociones no resueltas. Lucía, por otro lado, había decidido tomar un camino inesperado. Al ver cómo la panadería se transformaba en una cadena de éxito, Lucía comenzó a interesarse en el mundo de los negocios, algo que jamás había imaginado en su adolescencia rebelde.
La venta de la Dulce Esperanza le había dado la oportunidad de estudiar lo que quisiera, y decidió inscribirse en una universidad local para estudiar administración de empresas. Al principio, la idea le pareció absurda, ya que nunca se había visto a sí misma en el mundo corporativo. Sin embargo, a medida que profundizaba en sus estudios, se dio cuenta de que tenía un talento natural para entender los números y las estrategias comerciales. Lucía empezó a ayudar en la gestión de la nueva cadena de panaderías y con el tiempo se convirtió en una pieza clave en su expansión. A pesar de su juventud, demostró ser tan astuta y decidida como su padre, pero con una visión más moderna y abierta a los cambios. Donde Antonio veía tradición, Lucía veía innovación. Aunque su relación con su padre seguía siendo complicada, en el fondo, ambos compartían la misma pasión por el legado familiar, solo que cada uno lo expresaba de manera diferente. Antonio y Elena, por su parte, encontraron una especie de reconciliación silenciosa en la nueva etapa de sus vidas. Aunque la traición de Antonio nunca se borró del todo, el hecho de que la familia estuviera floreciendo de nuevas formas les dio un respiro. Antonio ya no era el hombre dominante que había controlado cada aspecto del negocio y de su familia. Había aprendido, de manera dolorosa, que la rigidez con la que había manejado su vida solo había llevado al distanciamiento de las personas que más amaba. En cambio, encontró en la jubilación una forma de redimir parte de sus errores. Elena, mientras tanto, encontró paz en la iglesia y en su trabajo voluntario con la comunidad. Aunque había decidido no perdonar completamente a Antonio, sí aceptó seguir adelante juntos, construyendo una nueva relación basada en el respeto y la comprensión, más que en las expectativas del pasado. Ambos se dedicaron a disfrutar de su tiempo libre, viajando de vez en cuando y pasando más tiempo con sus hijos, aunque ahora cada uno de ellos tenía su propio camino. Los Hernández habían atravesado la tormenta y aunque las cicatrices de los conflictos pasados seguían presentes, habían encontrado una manera de sanar y seguir adelante. La expansión de la Dulce Esperanza continuaba, ahora con la participación activa de Lucía, quien trabajaba incansablemente para asegurarse de que el legado de su familia fuera más que un simple negocio de pan. Quería que representara una historia de redención, de crecimiento y de oportunidades para la comunidad. Un año después de la venta, se organizó una gran celebración en la panadería original, la primera de la cadena, para conmemorar su aniversario bajo la nueva dirección. Los clientes de siempre, los nuevos inversionistas y miembros de la comunidad se reunieron para festejar el éxito de la Dulce Esperanza. Julieta, que había estado trabajando detrás de escena como asesora, decidió hacer una aparición pública y dar un discurso sobre lo que significaba la panadería para ella y su familia. Al mirar a la multitud, vio los rostros familiares de los vecinos que habían estado con ellos desde el principio, así como a los nuevos amigos y colegas que ahora formaban parte de la expansión del negocio. En ese momento, Julieta entendió que aunque la panadería ya no les pertenecía, su esencia seguía viva. La Dulce Esperanza no era solo un negocio, era un símbolo de todo lo que los Hernández habían superado. Con lágrimas en los ojos, habló sobre los sacrificios de sus padres, la lucha de sus hermanos por encontrar su lugar en el mundo y cómo, a pesar de los desafíos, la familia siempre había encontrado la manera de permanecer unida. Mientras daba su discurso, Santiago regresaba a San Diego tras meses de viaje. Había decidido que era hora de enfrentar las preguntas que lo habían seguido durante todo su recorrido por América Latina. Al ver la panadería desde la distancia, Santiago sintió una mezcla de nostalgia y alivio. Aunque aún no estaba seguro de qué lugar ocupaba en el legado de su familia, sabía que ya no podía huir de él. Había llegado el momento de reconciliarse con su pasado. Santiago caminaba por las calles familiares del barrio que lo había visto crecer, con la sensación de que todo había cambiado y, a la vez, seguía igual. Los colores de las tiendas, los rostros de los vecinos, el sonido de la vida cotidiana de San Diego le recordaban su infancia, pero él ya no era el mismo.
Había recorrido un largo camino desde aquel joven que solo deseaba escapar de las responsabilidades familiares y ahora se encontraba de vuelta, cargando con experiencias y reflexiones que no había esperado encontrar. Cuando llegó a la Dulce Esperanza, vio la multitud que celebraba el aniversario de la expansión de la panadería. La fachada del negocio, aunque había sido renovada, seguía teniendo la esencia de lo que sus padres habían construido con tanto esfuerzo. Las luces, los carteles y la gente disfrutando del ambiente festivo llenaban de vida el lugar, pero en medio de esa algarabía, Santiago se sintió solo. No era el mismo hombre que había dejado atrás ese lugar meses antes. Al adentrarse entre la multitud, sus ojos buscaron instintivamente a sus hermanos y a sus padres. A lo lejos, vio a Julieta en el escenario, dando su emotivo discurso. La escuchó hablar con pasión sobre la historia de la panadería y la importancia de la familia. Santiago sintió una punzada en el corazón al darse cuenta de cuánto había cambiado su hermana, de lo lejos que había llegado, no solo como asesora del negocio, sino como una mujer que había encontrado su propósito. A su lado, vio a Lucía, conversando con algunos de los nuevos socios comerciales de la cadena. Su hermana menor, que había sido la rebelde de la familia, ahora estaba completamente inmersa en el mundo de los negocios. Lucía tenía una sonrisa confiada en el rostro, y Santiago no pudo evitar sentirse orgulloso de ella. La pequeña niña que una vez había desafiado a todos, ahora había encontrado su camino en el mundo de los números y las estrategias comerciales, algo que él nunca habría imaginado. Finalmente, vio a sus padres, sentados en una mesa cercana al escenario. Antonio y Elena parecían tranquilos, observando el éxito de lo que alguna vez fue su sueño. Aunque había distancia entre ellos, la paz que emanaba de sus rostros le dijo a Santiago que, de alguna manera, habían encontrado una forma de seguir adelante juntos. Sus padres, que alguna vez habían sido los pilares inquebrantables de su vida, ahora eran seres humanos vulnerables, que habían cometido errores, pero que también habían luchado por enmendar esos errores. Santiago se acercó lentamente, sintiendo el peso de las emociones acumuladas durante su viaje. Al llegar junto a sus padres, los saludó con una sonrisa tímida. Antonio, al verlo, se levantó con dificultad y lo abrazó con fuerza, como si no quisiera soltarlo nunca. Elena, con lágrimas en los ojos, también lo abrazó, sintiendo el alivio de tener a su hijo nuevamente en casa. En ese momento, Santiago supo que, a pesar de todo lo que había sucedido, siempre habría un lugar para él en la familia. Esa noche, mientras las celebraciones continuaban, Santiago se reunió con sus hermanos para conversar. Julieta, Lucía y él se sentaron en una mesa apartada, lejos del bullicio, y comenzaron a compartir sus experiencias de los últimos meses. Julieta habló de sus sueños en el diseño de modas, de cómo había encontrado una nueva pasión y, aunque seguía involucrada en la panadería, sabía que su futuro estaba en el arte. Lucía, por su parte, se mostró entusiasmada con el futuro de la cadena, con sus planes de expansión y cómo había encontrado su lugar en el mundo empresarial. Santiago, por primera vez, habló abiertamente sobre lo que había sentido durante su tiempo fuera. Les contó sobre sus viajes, sobre Clara, la mujer que había conocido, y cómo ella lo había ayudado a ver la vida desde una nueva perspectiva. Les confesó que había estado huyendo de sí mismo, pero que al final se había dado cuenta de que, sin importar dónde fuera, siempre estaría conectado con su familia y con la panadería. Ahora entendía que su deseo de libertad no significaba renunciar a su familia, sino aprender a balancear sus propias ambiciones con el amor que sentía por ellos. La conversación fue profunda y emotiva, y los tres hermanos se dieron cuenta de que, a pesar de las diferencias y las luchas internas que habían enfrentado, seguían unidos por algo más fuerte que cualquier conflicto: el amor que compartían y el legado que su familia había construido. Esa noche, decidieron que,
aunque cada uno seguiría su propio camino, siempre estarían ahí el uno para el otro. Con el paso del tiempo, la cadena La Dulce Esperanza continuó expandiéndose y la familia Hernández encontró su lugar en esta nueva etapa. Julieta siguió adelante con su carrera en el diseño, abriendo su propia tienda de ropa y decorando sus colecciones con pequeños guiños a su infancia en la panadería. Lucía se consolidó como una exitosa empresaria, liderando la expansión de la cadena de panaderías y asegurándose de que el legado de su familia no solo sobreviviera, sino que prosperara. Santiago, después de un tiempo de reflexión, decidió regresar a San Diego y abrir una pequeña cafetería literaria cerca de la panadería original. Su cafetería se convirtió en un espacio de encuentro para artistas y soñadores, un lugar donde podía compartir su amor por los viajes y la cultura. Aunque ya no estaba directamente involucrado en La Dulce Esperanza, seguía conectado con el legado familiar de una manera que se sentía auténtica para él. Antonio y Elena, ya en su jubilación, disfrutaban de una vida más tranquila, viendo con orgullo cómo sus hijos habían encontrado su propio camino. Aunque el dolor de la traición de Antonio nunca se borró completamente, con el tiempo, la familia encontró una forma de sanar. Elena continuó con su trabajo voluntario en la iglesia, mientras Antonio se dedicaba a escribir un libro sobre sus experiencias en la panadería. Una especie de memoria que recogía tanto los éxitos como los errores que había cometido a lo largo de su vida. Al final, La Dulce Esperanza no era solo una cadena de panaderías. Para la familia Hernández, era el símbolo de una lucha constante, de amor y sacrificio, de errores y redenciones. Cada uno de ellos había enfrentado sus propios demonios, pero juntos habían encontrado la forma de seguir adelante, más fuertes y más unidos que antes. El sabor del pan recién horneado seguía siendo el mismo, pero ahora era más dulce, no por los ingredientes, sino por las lecciones que habían aprendido. Y así, en la cálida ciudad de San Diego, bajo el cielo azul y las luces de neón que iluminaban las calles, la familia Hernández continuaba, como siempre lo había hecho, enfrentando el futuro con esperanza. Con la certeza de que, aunque el camino no siempre sería fácil, siempre lo recorrerían juntos.